Mi familia dijo que no necesitaban mi ayuda, así que dejé de ayudarlos. Estamos hartos de que hagas todo sobre ti, anunció mamá, deslizando un acuerdo escrito sobre el iPad que le compré. Esto te obliga solo a deberes de hermana. No más fingir ser su madre. Fírmalo. Mis hermanos, de 14 y 16 años, se pararon detrás de ella, mirándome con odio. No eres tan importante, Sofía. Nadie te pidió hacer todo esto. La ironía era palpable. Mi niñez terminó a los 9 años porque me convertí en la madre que mis hermanos necesitaban. Todo mientras nuestra madre real estaba ocupada abriendo las piernas para sus novios. Justo la semana pasada, me preguntó cuándo mi hermana Carmen finalmente se volvería mujer. Tuvo su periodo hace 3 años. Miré a los ojos a cada uno de ellos, todos llenos de derecho, y lo firmé con una sonrisa. Bueno, ¿por qué no dijeron eso antes? Si quieren que sea una hermana, entonces una hermana es lo que tendrán. Se sonrieron como si hubieran ganado la lotería. A la mañana siguiente, desperté con la vuelta de la victoria de mamá. Todo ya está mucho mejor, le dijo a su nuevo novio en altavoz. Debería haber puesto el pie hace años. Mis hermanos flotaron por la casa eufóricos por su victoria, comiendo comida que preparé el domingo, usando ropa que lavé. Así es como funciona una familia real, anunció mamá a la casa. No la dictadura de Sofía. Fue entonces cuando decidí darles exactamente lo que querían. El lunes por la mañana, me regalé mi primer desayuno de Starbucks y hasta probé la tendencia del rodillo de hielo. Mientras tanto, mamá descubrió por las malas que los adolescentes no se despiertan solos. Mi hermano Diego perdió su examen de primera hora. Carmen apareció en el almuerzo con la ropa de ayer. Cabello un desastre. Sin dinero para el desayuno. Mamá recibió una amonestación en el trabajo por llegar 2 horas tarde, porque no sabía que existía una rutina matutina. Para el jueves, la casa contó su propia historia. Llegué a casa y encontré a mi hermano usando su uniforme de educación física en clases regulares, porque toda otra camisa apestaba a sudor corporal. Mamá estaba en el teléfono rogando a la compañía de servicios por una extensión. No sabía que las facturas tenían fechas de vencimiento. Oye, Sophie, dijo mi hermano casualmente como si estuviéramos bien. Pequeño favor, ¿puedes traerme desodorante cuando salgas? Lo siento, eso suena como sobrepasar mis límites de hermana. Vamos, hermana, no seas mezquina. Mezquina. Saqué el acuerdo en mi teléfono. Esto dice específicamente solo deberes de hermana. Comprar para ti suena como maternaje. Se fue y murmuró algo sobre que era dramática. El olor lo siguió por otra semana. El sábado fue el recital de orquesta de Carmen. Miré desde la audiencia mientras subía al escenario con un vestido arrugado y manchado. El elegante que usualmente llevaba a la tintorería. Los padres susurraron. Los niños señalaron. Cuando su maestra preguntó después a mamá sobre la situación del código de vestimenta, intervine lo suficientemente alto para que todos escucharan. Oh, tuvimos una reestructuración familiar, expliqué alegremente. Estaba sobrepasando límites al manejar su ropa de concierto. Así que ahora mamá está a cargo por primera vez. ¿No es así, mamá? La cara de mamá se puso blanca cuando otros padres se voltearon a mirar. Estamos reorganizando cosas. Me hizo firmar un acuerdo. Agregué ayudando, mostrándole a la maestra. Ya no se me permite llenar como su madre. Solo una hermana. No más dictadura de Sofía. La expresión de la maestra cambió de confundida a preocupada. Carmen corrió al baño llorando mientras mamá se quedó paralizada, rodeada de padres juzgadores. El miércoles por la tarde sonó mi teléfono. Era la señora García, la consejera. Sofía, estoy llamando sobre algunas preocupaciones respecto al bienestar de tus hermanos. Varios maestros han reportado... No tengo autoridad sobre mis hermanos. Lo han dejado muy claro. Pero siempre has manejado... No. Establecieron sus límites, y es mi trabajo respetarlos. 20 minutos después, mi madre irrumpió en mi cuarto con lágrimas corriendo por su cara. Por favor, Sofía. Servicios de protección infantil viene. Si ven la casa así... ¿Así cómo? Tú sabes qué. Los platos, la ropa, el refrigerador vacío, las calificaciones de tu hermano. Wow, suena como mucho trabajo de madre. Qué bueno que estás aquí para ayudar. Te estoy suplicando solo esta vez. Ayúdame a limpiar antes de que... Ding dong. El timbre. Ambas nos congelamos. La mujer tocó. Hola, señora Mendoza. Servicios de protección infantil. Hemos recibido múltiples reportes preocupantes. Mamá me miró con pánico puro. Sonreí dulcemente. A través de la puerta, vi los ojos de la trabajadora social escanear el desastre. Platos enmoheciendo en el fregadero. Basura desbordando. Mi hermano en el mismo uniforme de educación física del lunes. Atravesó la puerta y toda su cara cambió. El olor la golpeó primero. Pude notar por cómo se arrugó su nariz. Luego sus ojos se abrieron enormes, absorbiendo la cocina con cosas verdes peludas creciendo en platos apilados por todas partes y bolsas de basura amontonadas contra la pared con moscas zumbando alrededor. Diego estaba ahí en esa misma camisa de educación física costrosa de 5 días atrás, con enormes manchas amarillas bajo los brazos. La trabajadora social sacó su tableta inmediatamente y comenzó a tomar fotos de todo. Mamá solo se quedó ahí paralizada como una estatua, mientras la cámara clic. La mujer caminó por la sala tomando más fotos de las cajas de pizza en el piso y la montaña de ropa sucia cubriendo el sofá. Abrió el refrigerador y retrocedió cuando vio que estaba completamente vacío, excepto por un recipiente mohoso de algo que solían ser sobras. Mamá finalmente salió del trance y comenzó a hablar muy rápido. Esta es solo una mala semana.
Usualmente somos mucho más organizadas que esto. La trabajadora social se volteó hacia ella con una mirada que decía que no se lo creía. Señora Mendoza, hemos recibido múltiples reportes de la escuela de sus hijos. En las últimas 2 semanas sobre preocupaciones continuas. Sacó algo en su tableta. Su hijo ha estado usando la misma ropa por días. Su hija se presentó a su recital con vestimenta inapropiada. Ambos niños se han quejado de hambre a sus maestros. La boca de mamá se abrió y cerró como un pez. Necesito hablar con cada niño por separado, empezando con Sofía. Señaló la mesa del comedor que estaba realmente despejada, porque había estado haciendo mi tarea ahí. Mamá empezó a seguirnos, pero la mujer levantó su mano. Privadamente, señora Mendoza. Nos sentamos, y me dio esa mirada suave. Sofía, entiendo que han habido algunos cambios en su hogar recientemente. Saqué mi teléfono, y le mostré el acuerdo, guardado en mis fotos. Mi mamá me hizo firmar esto hace 2 semanas. Sus cejas se levantaron mientras lo leía. ¿Te obligó a firmar esto? Asentí. Dijo que estaba haciendo todo sobre mí y que necesitaba limitarme solo a deberes de hermana. La mujer escribió notas en su tableta. ¿Qué hacías exactamente antes de este acuerdo? Respiré profundo. Todo. Me miró. ¿Puedes ser más específica? Entonces, empecé a listar todo. Los despertaba cada mañana a las 6:30, hacía desayuno, empacaba almuerzos, me aseguraba de que tuvieran ropa limpia, ayudaba con tarea cada noche, cocinaba cena, hacía toda la ropa, pagaba las facturas en línea porque mamá no entiende la computadora, programaba sus citas médicas, iba a conferencias de padres y maestros cuando mamá estaba muy ocupada. Los dedos de la trabajadora social volaron por la pantalla de su tableta. ¿Cuánto tiempo has estado haciendo todo esto? Hice las cuentas en mi cabeza. Desde que tenía 9. Dejó de escribir. 9 años. Asentí. Mamá tenía un nuevo novio al que no le gustaban los niños cerca, así que estaba fuera mucho. La mujer preguntó sobre cosas específicas y le dije todo. Cómo le enseñé a Carmen sobre su periodo cuando le llegó, porque mamá ni siquiera se dio cuenta. Cómo tuve que falsificar la firma de mamá en hojas de permiso, porque nunca se acordaba. Cómo aprendí a cocinar de videos de YouTube, porque no podíamos permitirnos comida para llevar cada noche, y mamá solo sabía hacer cereal. Pidió ver a Carmen después, y mi hermana entró con el cabello todo enmarañado y usando una camisa con manchas de comida en el frente. La trabajadora social le preguntó cómo habían estado las cosas últimamente, y Carmen simplemente se echó a llorar. Tengo tanta hambre todo el tiempo. Sollozó. Mamá no compra víveres y no tengo dinero para el almuerzo, y lo único que sé hacer es cereal, pero se nos acabó la leche. Le contó a la mujer sobre el recital y cómo todos se rieron de su vestido. Sofía siempre se aseguraba de que estuviera limpio y planchado, pero ahora nadie lo hace, y mamá ni siquiera sabía que necesitaba lavado en seco. Admitió que no sabía cómo usar la lavadora o la estufa, o incluso cómo lavarse el cabello correctamente porque siempre la había ayudado con todo. Diego entró después viéndose molesto como si esto fuera pérdida de su tiempo. La trabajadora social le preguntó sobre su situación de ropa. Sí, he estado usando esto por un tiempo. Se encogió de hombros. No sé cómo lavar ropa. Le pidió que explicara y se puso defensivo. Nadie me enseñó jamás. Está bien. Sofía siempre lo hacía. Le contó sobre fallar su examen porque nadie lo despertó y cómo mamá ni siquiera sabía qué clases estaba tomando. Trató de ayudar con mi tarea de matemáticas ayer, pero no sabía qué era álgebra. La trabajadora social preguntó sobre comidas y dijo que habían estado comiendo mucho cereal y cualquier bocadillo, que quedara de antes. Usé lo último de mi dinero de cumpleaños en McDonald's ayer. Finalmente, era el turno de mamá y entró ahí con la cabeza en alto como si fuera a arreglar todo. Podíamos escuchar partes desde la sala. La trabajadora social preguntando sobre horarios y mamá sin saber a qué hora empezaba la escuela. Preguntas sobre los maestros de los niños y mamá no pudo nombrar ni uno. Información médica y mamá ni siquiera sabía las alergias de Carmen o que Diego necesitaba anteojos. Entonces la voz de mamá se volvió más fuerte. Todo esto es culpa de Sofía. Está siendo vengativa porque la hice firmar ese acuerdo. La voz de la trabajadora social se mantuvo calmada. Señora Mendoza, sin importar lo que Sofía esté o no haciendo, usted es la madre aquí. Mamá siguió hablando sobre cómo estaba tratando de hacerla ver mal, pero la mujer la interrumpió. ¿Puede decirme el grado de su hijo, la talla de zapatos de su hija, cuándo fueron sus últimas citas? ¿Dentales? Silencio. La trabajadora social salió e hizo varias llamadas telefónicas justo ahí enfrente de nosotras. Sí, necesitamos intervención inmediata, le dijo a alguien. El hogar es inhabitable, hay negligencia clara. Los niños no tienen comida o ropa adecuada. Mamá empezó a llorar y agarró mi brazo. Diles que ayudarás. Diles que esto es solo temporal. La miré calmadamente. Me hiciste firmar un acuerdo, ¿recuerdas? En 1 hora, 2 trabajadoras más de protección infantil aparecieron con tablillas y cámaras. Pasaron por cada cuarto tomando fotos y haciendo notas. Encontraron el baño con moho negro creciendo en la ducha y un inodoro que no había sido limpiado en 2 semanas. Documentaron el refrigerador vacío, la basura desbordando, la montaña de platos sucios. Una de ellas encontró la ropa interior ensangrentada de Carmen en su cuarto, de cuando no supo qué hacer durante su periodo esta semana. Y simplemente las dejó en el piso. Le preguntaron al respecto y empezó a llorar otra vez, diciendo que no sabía cómo manejarlo sin mí. La supervisora del caso llegó en un SUV negro y miró toda la documentación. Era una mujer mayor con cabello gris que parecía haber visto todo.
Después de revisar todas las fotos y notas, se volteó hacia mamá con una expresión seria. Señora Mendoza, basándome en lo que encontramos aquí hoy, estamos poniendo a ambos niños menores en custodia protectiva de emergencia. Mamá cayó de rodillas, sollozando. Por favor, no. Solo necesito más tiempo para resolver las cosas. La supervisora negó con la cabeza. Señora, sus hijos están viviendo en condiciones inseguras sin cuidado o supervisión adecuada. Las palabras de la supervisora se quedaron en el aire por tal vez 2 segundos antes de que mamá colapsara sobre sus rodillas. Agarró los pantalones de la supervisora y comenzó a sollozar estos sonidos feos y húmedos que incomodaron a todos. La supervisora retrocedió e hizo señas a las otras trabajadoras que inmediatamente subieron arriba. Pude escucharlas sacando maletas del closet del pasillo y abriendo cajones en los cuartos de mis hermanos. Carmen corrió detrás de ellas, gritando que no podían tocar sus cosas, pero una de las trabajadoras gentilmente bloqueó su camino y explicó que solo estaban empacando algo de ropa. Diego se quedó congelado en la entrada de la sala, como si su cerebro no pudiera procesar lo que estaba pasando. Su cara fue de confundido a enojado, a asustado en unos 10 segundos. Las trabajadoras bajaron con 2 bolsas pequeñas que se veían patéticas, considerando que contenían todo lo que mis hermanos tendrían por quién sabe cuánto tiempo. Carmen estaba llorando completamente ahora, con mocos corriendo por su cara y todo su cuerpo temblando. Siguió mirándome como si se suponía que arreglara esto, pero solo me senté ahí con las manos dobladas. Diego finalmente salió de su congelamiento y empezó a discutir con la supervisora sobre cómo todo esto era un malentendido. Ella explicó calmadamente que la decisión estaba tomada y necesitaban venir con ella ahora. Mamá de repente se lanzó hacia mí y agarró mi brazo tan fuerte que sus uñas se clavaron en mi piel. Por favor, Sofía, solo diles que ayudarás. Su cara estaba a centímetros de la mía y pude oler el café en su aliento. Diles que te encargarás de todo como siempre haces. Gentilmente saqué sus dedos de mi brazo uno por uno. Me hiciste firmar un acuerdo de que ya no sería su madre. Empezó a sacudirme y gritar que estaba siendo cruel, pero la supervisora la apartó. La trabajadora social se volteó hacia mí mientras las otras lidiaban con mamá. Sofía, ya que tienes más de 18 años, no estás obligada a venir con nosotras. ¿Pero tienes algún lugar seguro donde quedarte? Asentí y le dije que ya había arreglado quedarme con mi amiga Sara y había estado planeando mudarme de todas formas. Se veía aliviada y me dio su tarjeta en caso de que necesitara algo. Las trabajadoras empezaron a caminar a Carmen y Diego hacia la puerta, y ahí fue cuando todo explotó. Carmen se volteó y me gritó que todo esto era mi culpa. Hiciste esto a propósito. Su voz estaba tan aguda que se quebró. Querías que nos quitaran. Diego solo me miró con una mirada que nunca había visto antes. Era como si finalmente entendiera que las acciones tienen consecuencias, y no le gustaba ni un poco. Los cargaron en un SUV negro mientras mamá corrió detrás de ellos, rogando por un minuto más. La supervisora tuvo que bloquearla físicamente para que no entrara al vehículo. Miré desde la ventana mientras el SUV se alejaba con las caras de mis hermanos pegadas al vidrio trasero. Mamá se quedó en la entrada por otros 20 minutos, solo mirando donde había estado el carro. Empaqué mi propia bolsa y llamé a Sara para que viniera por mí. Su mamá me recogió 1 hora después y no hizo preguntas cuando vio mis ojos hinchados. Esa noche, me senté en la cama de Sara mientras mi teléfono sonaba sin parar. Mamá había llamado 17 veces y dejado 8 mensajes de voz. Los primeros 3 eran ella gritando que había arruinado todo. Los siguientes 2 eran ella llorando y rogándome volver a casa y ayudarla a recuperarlos. Los últimos 3 alternaban entre culparme y disculparse y luego culparme otra vez. Apagué mi teléfono y traté de dormir. Pero seguía viendo la cara de Diego cuando finalmente entendió lo que estaba pasando. La mamá de Sara me hizo desayuno a la mañana siguiente y estaba poniendo panqueques cuando escuchamos golpes en la puerta del frente. Mamá estaba ahí pareciendo que no había dormido, con el cabello parado y el maquillaje de ayer embarrado bajo sus ojos. Sé que está aquí. Empujó al papá de Sara y me encontró en la cocina. Te vienes a casa ahora mismo y vamos a arreglar esto. El papá de Sara se interpuso entre nosotras y le dijo que necesitaba irse. Mamá empezó a gritar sobre cómo yo era su hija y podía hacerme volver a casa. La mamá de Sara calmadamente levantó su teléfono y dijo que llamaría a la policía si mamá no se iba inmediatamente. Mamá me miró una vez más con odio puro antes de salirse furiosa. Cerró la puerta tan fuerte que un cuadro se cayó de la pared. 2 días pasaron antes de que recibiera una llamada de la señora García en la escuela. Sofía, escuché lo que pasó y quería ver cómo estás. Su voz era cálida y preocupada. También quiero que sepas que estoy orgullosa de ti por protegerte. Me dijo que la escuela tenía servicios de consejería disponibles si los necesitaba y que me apoyarían a través de esto. Mencionó que varios maestros habían estado preocupados por mis hermanos por semanas y estaban aliviados de que alguien finalmente interviniera. 3 días después, recibí un aviso oficial sobre una audiencia de tribunal familiar para determinar custodia temporal. Pasé la mañana imprimiendo copias del acuerdo firmado, capturas de pantalla de los textos de mamá en las últimas semanas y fotos que había estado tomando de la casa empeorando. Organicé todo en una carpeta y me puse mi mejor ropa. El tribunal estaba en el centro en este edificio viejo que olía a cera de piso y papel viejo. Llegué temprano y me senté afuera de la sala viendo otras familias entrar y salir. Mamá apareció 15 minutos tarde, usando la misma camisa arrugada de hace 3 días. Su cabello estaba grasoso y recogido en una cola de caballo desordenada.
Tenía bolsas bajo los ojos y seguía revisando su teléfono como si estuviera esperando a alguien. Me di cuenta de que su novio debe haberse ido cuando las cosas se pusieron serias, porque estaba completamente sola. El alguacil nos llamó y la jueza era esta mujer mayor con cabello gris y lentes en una cadena alrededor de su cuello. Primero revisó el reporte de protección infantil, leyendo partes en voz alta sobre la condición de la casa y las declaraciones de los niños. Entonces le preguntó a mamá sobre sus capacidades de crianza. Mamá empezó fuerte, diciendo que había estado abrumada, pero estaba lista para hacerlo mejor. La jueza le hizo preguntas específicas sobre las necesidades médicas de Carmen. Mamá se quedó en blanco y no pudo ni recordar qué medicamentos tomaba Carmen para sus alergias. La jueza preguntó sobre el plan de acomodación de aprendizaje de Diego, que la escuela había mandado a casa múltiples veces. Mamá ni siquiera sabía que tenía uno. La jueza miró a mamá por un largo momento antes de voltearse al alguacil y pedirle que trajera a Carmen y Diego a sus cámaras. Ambos se pararon viéndose confundidos y la siguieron a través de la puerta pesada de madera detrás del banco. Mamá siguió retorciéndose las manos y mirándome, como si de alguna manera pudiera arreglar esto. 20 minutos pasaron solo con el sonido del reloj del tribunal, haciendo tic-tac. Cuando la puerta finalmente se abrió, Carmen salió primero con ojos rojos y ni siquiera miró en mi dirección. Diego la siguió viéndose pálido y sacudido, como si alguien le hubiera dicho que Santa no era real. Se sentaron de vuelta en sus asientos y la jueza tomó otros 5 minutos escribiendo notas antes de finalmente hablar. Explicó que basándose en la inspección del hogar, las declaraciones de los niños y la clara falta de conocimiento básico de crianza de mamá, estaba ordenando que ambos niños permanecieran en cuidado de crianza. Mamá necesitaría completar un curso de crianza de 12 semanas y sesiones de terapia individual. También tendría que pasar inspecciones regulares del hogar antes de que la corte siquiera considerara devolver la custodia. Mamá empezó a sollozar tan fuerte que el alguacil tuvo que decirle que se callara. Justo en el medio de la jueza explicando el horario de visitas, el teléfono de mamá empezó a sonar. Luchó para silenciarlo, pero pude ver el número de su trabajo en la pantalla. El teléfono sonó otra vez 30 segundos después. La jueza le dijo que podía salir a contestar si era una emergencia. Mamá contestó en el pasillo, pero todos pudimos escucharla a través de la puerta. Su jefe le estaba diciendo que sus ausencias excesivas en las últimas 2 semanas significaban que tenían que despedirla. Trató de explicar sobre el caso de la corte, pero dijeron que ya había usado todos sus días de enfermedad y vacaciones. Mamá regresó viéndose como si la hubieran golpeado en el estómago. La jueza terminó programando la siguiente audiencia para 3 meses, y nos despidió. Salí primero e iba hacia el estacionamiento cuando escuché a alguien llamar mi nombre. Una mujer con cabello gris y la misma nariz de mamá caminaba hacia mí. Era la hermana de mamá, la tía que no había visto desde que tenía tal vez 10 años. Dijo que había escuchado todo de una prima, y vino a ver si realmente era tan malo como decía la gente. Me dijo que no tenía idea de que las cosas se habían puesto tan mal y se sentía terrible por no preguntar más. Su casa tenía un cuarto extra, y quería que fuera a quedarme con ella. Le agradecí, pero expliqué que necesitaba enfocarme en mi propia vida ahora después de pasar 9 años criando a mis hermanos. Asintió como si entendiera y me dio un pedazo de papel con su número de teléfono, diciendo que llamara si cambiaba de opinión. Mamá pasó junto a nosotras sin decir nada, solo dándome una mirada llena de odio. Una semana pasó, y estaba en mi trabajo en la librería, cuando mi compañera mencionó haber visto a Diego en el supermercado con una pareja mayor. Dijo que se veía miserable y estaba discutiendo con ellos sobre algo. Más tarde ese día, recibí un mensaje de uno de los amigos de Diego, diciendo que estaban en hogares de crianza diferentes, en lados opuestos de la ciudad. Diego aparentemente estaba luchando con todas las reglas como horarios fijos de dormir y horarios de quehaceres. El amigo dijo que Diego siguió quejándose de tener que pedir permiso para todo, cuando yo solía manejar las cosas sin hacer gran escándalo. 2 días después, recibí un email de la maestra de orquesta de Carmen. Quería hacerme saber que Carmen tuvo que salirse del programa porque su familia de crianza vivía a 45 minutos de la escuela. La maestra escribió que estaba realmente triste de perder a una estudiante tan talentosa y se preguntaba si había alguna forma de arreglar algo. Escribí de vuelta explicando que ya no era la tutora de Carmen y necesitaría contactar a Protección Infantil al respecto. La maestra respondió diciendo que entendía, pero era una lástima porque Carmen tenía potencial real. Ese fin de semana, estaba haciendo tarea cuando mamá me llamó llorando. Acababa de terminar su primera clase de crianza y no podía creer cuánto no sabía. Habían pasado 2 horas solo en básicos de desarrollo infantil y se dio cuenta de que ni siquiera sabía qué era normal para alguien de 14 y 16 años. Dijo que la instructora pidió a todos compartir su rutina matutina con sus hijos, y ella era la única que no tenía una. Me rogó que la ayudara a entender algunas de las cosas que estaban enseñando, pero le dije que eso derrotaba todo el propósito de las clases. Me colgó. Empecé a enfocarme en mi propia vida por primera vez desde que tenía 9. Conseguí más horas en la librería y empecé a apartar dinero para la universidad. Descubrí que aún podía aplicar para admisión de primavera en la universidad estatal y empecé a trabajar en mis ensayos de aplicación. Una de mis compañeras de trabajo mencionó un grupo de apoyo para gente que había sido parentificada cuando niños, y decidí investigarlo. La reunión era en un sótano de iglesia los martes por la noche. Había 8 otras personas ahí, todas de diferentes edades. La facilitadora nos hizo sentarnos en círculo y compartir un poco sobre nuestras situaciones. Una mujer habló sobre criar a sus 4 hermanos menores, mientras su mamá trabajaba 3 empleos.
Un chico de mi edad describió cuidar a su hermana discapacitada desde que tenía 7, porque sus padres no podían manejarlo. Otra chica había estado manejando las facturas y citas de su familia desde la secundaria, porque sus padres no hablaban bien español. Cuando fue mi turno, les conté sobre el acuerdo y todo lo que pasó después. Nadie se veía choqueado o me juzgó por dejar que mis hermanos fueran a cuidado de crianza. La facilitadora dijo que lo que había experimentado no era normal, y no era mi culpa. Explicó que la parentificación es una forma de abuso, incluso cuando no se siente así. Escuchar las historias de otras personas me hizo darme cuenta de qué tan dañada estaba mi niñez realmente. Todos hablaron sobre la culpa que sintieron cuando finalmente pararon de cuidar a todos. Una mujer dijo que le tomó años de terapia entender que merecía tener su propia vida. El grupo me dio libros para leer y sitios web para revisar sobre recuperarse de parentificación. Esa misma noche, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido, preguntando si podía dejarlo entrar a la casa para agarrar sus cosas, ya que mamá no contestaba su teléfono. El mensaje decía que era el novio de mamá y solo necesitaba su ropa de trabajo y laptop. Miré el mensaje por unos 2 segundos antes de bloquear el número completamente. 3 semanas se arrastraron conmigo, estableciéndome en una rutina en casa de mi amiga, yendo al trabajo en la librería, asistiendo a las reuniones del grupo de apoyo, y realmente durmiendo toda la noche por primera vez. Entonces, en un martes por la tarde, mientras me hacía un sándwich en la cocina de mi amiga, escuché golpes fuertes en la puerta del frente. La mamá de mi amiga la abrió y escuché la voz de Diego, desesperada y temblorosa, rogando hablar conmigo. Estaba ahí, en ropa sucia con una mochila que se veía muy pesada para él, sus ojos rojos e hinchados de llorar. Empezó a hablar rápido sobre cómo no podía soportar el hogar de crianza más, cómo tenían todas estas reglas sobre tiempo de pantalla y quehaceres y revisiones de tarea, cómo lo hacían irse a la cama a las 10 todas las noches como si aún estuviera en primaria. Siguió diciendo que yo lo entendía mejor que nadie y rogándome que lo dejara quedarse solo por unas noches hasta que resolviera algo. La mamá de mi amiga me miró con esta mezcla de preocupación y confusión mientras Diego siguió suplicando, diciendo que dormiría en el piso y no comería mucho y ayudaría con quehaceres. Mis manos temblaron mientras saqué mi teléfono y marqué el número de emergencia de protección infantil que me habían dado en la corte. La cara de Diego fue de esperanzada a choqueada a enojada cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Trató de agarrarme el teléfono, pero la mamá de mi amiga se interpuso entre nosotros. La operadora de protección infantil tomó toda la información y dijo que alguien estaría ahí en 1 hora para recogerlo. Diego se sentó en los escalones del frente, negándose a mirarme o a hablar con alguien mientras esperamos. La trabajadora social que apareció era la misma de la investigación inicial y me dio una pequeña señal de aprobación mientras guió a Diego a su carro. Mencionó silenciosamente que ambos niños estaban teniendo dificultades ajustándose, pero finalmente estaban recibiendo terapia real y servicios de apoyo a los que nunca habían tenido acceso antes. Dijo que Diego había estado portándose mal mucho en su colocación, pero eso era bastante normal para niños que nunca habían tenido estructura. Después de que se fueron, vomité en el baño y lloré por 20 minutos. Una semana después, recibí una llamada de mamá sollozando sobre su inspección del hogar. La trabajadora de protección infantil había aparecido para revisar si había hecho las mejoras requeridas para recuperar a los niños. Mamá dijo que la trabajadora echó un vistazo a la cocina con platos aún apilados y comida echándose a perder en el mostrador y empezó a escribir notas inmediatamente. El baño tenía moho creciendo en la ducha que mamá no sabía cómo limpiar correctamente. Trató de lavar ropa, pero dejó ropa mojada en la lavadora por 3 días y olían horrible. La trabajadora pidió ver los cuartos de los niños y mamá ni siquiera había tendido sus camas o recogido la ropa del piso. La jueza extendió la colocación en cuidado de crianza por otros 3 meses mínimo. Mamá siguió llorando sobre qué injusto era, cómo estaba haciendo su mejor esfuerzo, cómo nadie le enseñó estas cosas. Estaba en el supermercado el siguiente sábado comprando ramen y pizza congelada cuando doblé la esquina y casi choqué mi carrito con 2 de las amigas de mamá de su club de lectura. Me miraron como si fuera basura real, susurrándose una a la otra, lo suficientemente fuerte para que escuchara sobre cómo destruí mi propia familia y puse a esos pobres niños en cuidado de crianza solo por ser rencorosa. Una de ellas dijo que mamá le había dicho a todos en la iglesia cómo me negué a ayudar cuando vino protección infantil y empeoraron las cosas deliberadamente. Se alejaron negando con la cabeza y murmurando sobre niños ingratos. Esa misma semana, la mamá de mi amiga me sentó en su mesa de cocina con una laptop y una carpeta llena de papeles. Me mostró cómo abrir una cuenta de cheques en línea, explicando sobre balances mínimos y cargos por sobregiro, y cómo usar la app móvil para depositar cheques. Me ayudó a llenar el FAFSA para ayuda financiera universitaria, algo que ni siquiera sabía que existía porque mamá nunca lo había mencionado. Me enseñó cómo construir crédito con una tarjeta asegurada, y me mostró sitios web para encontrar apartamentos y entender contratos de renta. Me hizo practicar escribir cheques y balancear una chequera, aunque dijo que la mayoría de la gente ya no los usa. Explicó seguro de salud y seguro de carro y seguro de inquilino. Todas estas cosas de adultos que mamá nunca pensó en enseñarme. 2 días después, recibí una carta reenviada a través de Protección Infantil de Carmen. Su letra estaba más desordenada que usual y el papel tenía manchas de lágrimas. Escribió que era egoísta y cruel y que había arruinado su vida a propósito. Dijo que podría haber arreglado todo,
pero elegí destruir la familia en su lugar. Escribió que me odiaba y nunca quería verme otra vez. Dijo que sus padres de crianza eran malos y estrictos, y no la entendían como yo. Me culpó por perderse orquesta y quedarse atrás en la escuela y no tener nada de sus cosas. La carta dolió peor que cualquier cosa que mamá me hubiera dicho jamás. Mi terapeuta en el grupo de apoyo me ayudó a entender que Carmen estaba procesando trauma y dolor, y que la ira era más fácil que admitir que había estado equivocada. Explicó que los niños a menudo culpan a la persona segura en lugar de la que realmente los lastimó. 3 semanas después de eso, mamá llamó llorando otra vez porque había recibido un aviso de desalojo. Sin mis ingresos de la librería ayudando con la renta, sin mí llevando control de cuándo vencían las facturas, había perdido 3 meses de pagos. El propietario ya no le daría extensiones. No podía entender cómo las facturas se habían acumulado tan rápido o por qué los cargos por retraso eran tan altos. Dijo que trató de hacer un presupuesto, pero los números no tenían sentido para ella. Había estado gastando dinero en comida para llevar cada noche porque no sabía cómo planear comidas o hacer compras correctamente. Su hermana, mi tía, que se había ofrecido a ayudarme antes, aceptó dejar que mamá se mudara temporalmente. 2 meses después de todo el lío, recibí una carta sobre terapia familiar obligatoria. La jueza había ordenado que los 4 asistiéramos a una sesión juntos con un terapeuta asignado por la corte. La carta decía que era parte del proceso de reunificación y la asistencia era requerida. La sesión estaba programada para el siguiente jueves en el tribunal. Mamá apareció viéndose diferente de como la había visto en años. Su cabello estaba realmente cepillado y peinado. Usaba ropa limpia que combinaba y se veía sobria por primera vez. Había perdido peso y sus ojos estaban más claros. Se sentó frente a mí en la sala de espera, pero no trató de hablar. Cuando nos llamaron, la terapeuta nos hizo sentarnos en círculo con ella entre mamá y yo. Carmen y Diego se sentaron del otro lado, viéndose incómodos y enojados. La terapeuta empezó pidiendo a mamá compartir lo que había aprendido en sus clases de crianza. Mamá habló por 10 minutos sobre desarrollo infantil y expectativas apropiadas para la edad, y cómo se dio cuenta de que nunca había sabido lo que los niños realmente necesitaban en diferentes etapas. Entonces, la terapeuta le preguntó directamente sobre mi rol en la familia antes de que todo pasara. Mamá se quedó callada y miró sus manos por mucho tiempo. Finalmente, me miró con lágrimas corriendo por su cara y dijo las palabras que había esperado 9 años escuchar. Admitió que me había forzado a ser la madre, que había robado mi niñez, que había sido egoísta y negligente, y estaba equivocada. Dijo que entendía ahora que lo que me había hecho era abuso, aunque no me hubiera golpeado o intentado lastimarme. Dijo que las clases de crianza le hicieron darse cuenta de cuánto daño nos había causado a todos. Era la primera vez que realmente se responsabilizó por algo. Pero sentándome ahí escuchándola, todo lo que sentí fue vacío porque era muy tarde para que las disculpas arreglaran lo que había roto. La terapeuta se volteó a Carmen después y le pidió compartir cómo se sentía sobre todo. La cara de Carmen se arrugó y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas mientras me miraba con esta mezcla de dolor e ira que hizo mi pecho apretarse. Se limpió la nariz en su manga y le dijo a la terapeuta que me extrañaba tanto que dolía, pero también me odiaba por dejar que todo se cayera a pedazos. Dijo que no entendía por qué no podía simplemente arreglar las cosas como siempre hacía antes. La terapeuta asintió y explicó con voz calmada que la ira de Carmen hacia mí realmente estaba destinada para mamá, pero se sentía más seguro estar enojada conmigo. Le dijo a Carmen que yo era solo una niña también cuando empecé a cuidar a todos, y se suponía que no era mi trabajo. Carmen siguió llorando más y más fuerte hasta que estaba haciendo estos pequeños sonidos jadeantes. La terapeuta le dio pañuelos y esperó a que se calmara antes de voltearse a Diego. Mi hermano se sentó ahí picando un hoyo en sus jeans y no miró a nadie. La terapeuta le preguntó 3 veces antes de que finalmente murmuró que sabía que lo que me hicieron estaba mal. Dijo que sabía que básicamente los estaba criando mientras mamá no hacía nada, pero no quería renunciar a tener a alguien haciendo todo por él. Me miró por tal vez 2 segundos y dijo lo siento, pero pude notar por su voz que principalmente lamentaba que su vida fácil hubiera terminado. La terapeuta escribió notas en su tablilla, por lo que se sintió como para siempre. Antes de mirarnos a todos, recomendó que todos continuáramos con terapia por separado antes de tratar de ser una familia otra vez. Dijo que mamá necesitaba probar que realmente podía ser madre, y yo necesitaba tiempo para descubrir quién era sin cuidar a todos. Mamá asintió y prometió que haría lo que fuera necesario para recuperar a los niños, mientras dejé claro que no regresaría sin importar qué. La sesión terminó con la terapeuta programando citas individuales para todos y recordándonos que sería un proceso largo. 2 semanas después de esa sesión, llegué del trabajo para encontrar un sobre grueso de la Universidad Estatal esperándome. Mis manos temblaron mientras lo abrí y leí la carta de aceptación, ofreciéndome una beca completa basada en mis calificaciones y el ensayo que había escrito sobre mi situación. Me senté en la cama de mi amiga, mirando la carta, porque nunca pensé que realmente llegaría a irme y empezar de nuevo en algún lugar nuevo. La mamá de mi amiga me encontró llorando y me abrazó mientras le mostré la carta. Me ayudó a llenar todas las formas de vivienda, e incluso me llevó al campus para el día de orientación. La beca cubría todo, incluyendo libros y planes de comida, lo que significaba que realmente podía enfocarme en la escuela en lugar de trabajar 3 empleos. Mientras tanto,
Mamá siguió yendo a sus clases de crianza cada martes y jueves en el centro comunitario. Me llamó una vez para decir que había pasado su primera prueba sobre hitos de desarrollo infantil. Pude escuchar en su voz que estaba orgullosa de sí misma por aprender a qué temperatura lavar ropa y cómo revisar si la carne estaba bien cocida. 6 semanas después de que pusieran a los niños en cuidado de crianza, pasó su segunda inspección del hogar en casa de mi tía. La jueza revisó todos sus reportes de progreso y aprobó visitas supervisadas con Carmen y Diego, empezando el siguiente sábado. Mamá llegó 15 minutos tarde a la primera visita porque se perdió encontrando el centro de supervisión. La trabajadora social tuvo que recordarle 2 veces sobre las reglas, como no discutir el caso o hacer promesas sobre cuándo vendrían a casa. Carmen pasó la mayor parte de la hora mostrándole a mamá su tarea de matemáticas, mientras Diego jugó en su teléfono y apenas habló. La segunda visita fue mejor con mamá recordando traer bocadillos, pero olvidó que Carmen era alérgica al maní y trajo sándwiches de mantequilla de maní y mermelada. En la tercera visita, llegó a tiempo con bocadillos seguros, pero no pudo ayudar a Diego con su proyecto de historia porque no sabía nada sobre la guerra civil. Siguió confundiendo fechas y qué lado ganó qué batallas hasta que Diego se frustró y dejó de preguntar. Después de 2 meses de visitas supervisadas, la jueza revisó todo otra vez y decidió que mamá podía tener a los niños los fines de semana. Se quedarían con sus familias de crianza durante la semana donde tenían estructura y ayuda con tarea, pero pasarían viernes por la noche hasta domingo con mamá. El primer fin de semana, mamá los recogió 2 horas tarde porque olvidó a qué hora terminaba la escuela. No sabía que Carmen tenía práctica de orquesta los sábados o que Diego tenía trabajo en el supermercado los domingos por la mañana. 3 meses pasaron con este horario, y mamá lentamente mejoró recordando sus horarios, aunque aún se equivocaba a veces. La jueza decidió que el arreglo estaba funcionando lo suficientemente bien para continuar. Los niños tenían estabilidad durante la semana con padres de crianza que sabían cómo ayudar con tarea y llevarlos a lugares a tiempo. Llegó agosto y empaqué todo lo que poseía en 2 maletas y una mochila para la universidad. Los padres de mi amiga me llevaron al campus y me ayudaron a cargar mis cosas al cuarto del dormitorio en el 3er piso. Mi compañera de cuarto ya estaba ahí desempacando lo que parecía su cuarto entero de casa, incluyendo luces de hilo y almohadas decorativas. Se quejó de que su mamá ya había llamado 4 veces ese día para revisar si se estaba estableciendo bien. Solo asentí, porque no me podía relacionar con tener una mamá que se preocupara tanto. Esa primera semana de clases se sintió como entrar a un mundo diferente, donde nadie conocía mi historia. Podía ser solo una estudiante universitaria normal, preocupada por escoger clases y encontrar el comedor. 3 semanas en el semestre, recibí una notificación en Instagram de Carmen. Me había mandado una foto de ella parada junto a una lavadora, con un pie de foto, diciendo que su mamá de crianza le enseñó cómo separar colores de blancos. No era mucho, pero aprecié que quisiera compartir este momento conmigo después de todo. Le di me gusta a la foto y comenté con un emoji de corazón. Un mes después, Diego me mandó mensaje en Facebook, preguntando si podía revisar su ensayo de aplicación universitaria. Empezó a escribir que necesitaba ayuda con la gramática, pero luego paró y mandó otro mensaje diciendo, olvídalo, porque recordó que ya no se suponía que ayudara. Ambos mandamos esos emojis de risa llorando, y algo sobre reconocer qué tan raro se había vuelto todo hizo que se sintiera un poco menos pesado. 2 meses pasaron con mamá, manteniendo el horario de fin de semana, y realmente llegando a tiempo más seguido que no. Los reportes de las trabajadoras sociales siguieron mencionando pequeñas mejoras como mamá, recordando empacar almuerzos y preguntar sobre tarea aunque no pudiera ayudar con ella. La jueza miró todo en la siguiente audiencia y decidió que mamá podía tenerlos toda la semana de vacaciones de primavera, para ver cómo lo manejaba. Miré desde mi cuarto del dormitorio mientras Carmen posteó fotos de ellos en el parque y Diego compartió un video de mamá tratando de hacer panqueques desde cero en lugar de una caja. Los panqueques se veían terribles, pero todos estaban riéndose de ello, lo que era algo que nunca había visto antes. Cuando la semana terminó sin desastres mayores, la jueza firmó la reunificación completa, empezando después de que terminara el año escolar. Mamá tenía que seguir yendo a terapia y clases de crianza, pero los niños vivirían con ella tiempo completo en casa de mi tía. Mi tía básicamente se había hecho cargo de asegurarse de que las facturas se pagaran y se compraran víveres mientras mamá se enfocaba en aprender cómo realmente ser madre. 3 semanas después de que se mudaran de vuelta, recibí un mensaje de mamá preguntando si quería venir a cenar el sábado. Miré mi teléfono por 20 minutos antes de escribir sí. El viaje a casa de mi tía se sintió raro, porque nunca había estado ahí solo como visitante antes. Cuando entré, el olor me pegó primero. Comida real cocinando en lugar de contenedores de comida para llevar por todas partes. La sala tenía juguetes esparcidos, pero no la zona de desastre que solía ser. Mamá salió de la cocina usando un delantal que nunca había visto antes con harina en su cabello. Había hecho espagueti de un frasco con pan de ajo del congelador, pero la mesa estaba puesta con platos reales y todos tenían servilletas. Carmen me mostró su boleta de calificaciones después de la cena y señaló cada calificación como si fueran trofeos. 2-3, 3-2 y un 2 menos en clase de arte. Explicó cómo tenía que realmente estudiar ahora en lugar de que yo hiciera todo, pero su mamá de crianza le había enseñado cómo usar tarjetas de estudio. Las calificaciones no eran tan buenas como cuando yo hacía su tarea, pero se había ganado cada una sola.
Diego sacó su teléfono para mostrarme fotos del supermercado donde trabajaba, organizando estantes 3 noches por semana. Ya había ahorrado 400 euros y encontró un Honda usado que quería comprar una vez que tuviera suficiente. Su manager dijo que era uno de los trabajadores más confiables que tenían, lo que lo hizo sentir orgulloso de una forma que nunca había visto antes. Después de la cena, mamá preguntó si podíamos hablar afuera mientras los niños lavaban platos, lo que aparentemente era su nuevo horario de quehaceres. Se sentó en los escalones del porche y empezó a llorar antes de siquiera decir algo. Me dijo que su terapeuta la había ayudado a entender lo que me había hecho y cómo había robado 9 años de mi niñez. Dijo que lo sentía por hacerme ser la mamá cuando yo era solo una niña, tratando de sobrevivir. Admitió que ni siquiera recordaba la mitad de mi niñez porque estaba muy ocupada con novios y fiestas para prestar atención. Sus manos temblaron mientras explicaba cómo las clases de crianza le hicieron darse cuenta de todas las cosas básicas que nunca supo, como revisar carpetas de tarea y hacer citas médicas. Dijo que ver otros padres en la clase le hizo ver cuánto nos había fallado a todos, pero especialmente a mí. No sabía qué decir, así que solo me senté ahí escuchándola listar todas las cosas que deseaba poder regresar. Cuando regresamos adentro, Carmen estaba esperando junto a la puerta, viéndose nerviosa. Preguntó si podía abrazarme, y cuando asentí, envolvió sus brazos alrededor de mí más fuerte que nunca antes. Susurró que lo sentía por haber sido tan mala y por no entender lo que había estado haciendo todos esos años. Su mamá de crianza había explicado que yo también era solo una niña y no debería haber tenido que criarlos. Dijo que entendía ahora por qué tuve que dejar que todo se desmoronara, y me agradeció por ser lo suficientemente valiente. Para salvarme a mí misma, incluso cuando significó que ellos tuvieron que sufrir. Se alejó y me mostró una pulsera que había hecho en terapia con cuentas que deletreaban hermana. Había hecho una para ella también, para que pudiéramos combinar como se supone que hacen las hermanas reales. Diego se acercó e hizo esa cosa incómoda de chicos, donde me dio un golpecito en el hombro y dijo: «Gracias por hacer que todos crecieran». Admitió que sabía que lo que me estaban haciendo estaba mal, pero le gustaba tener a alguien más manejando todo para no tener que hacerlo. Dijo que perder todo le hizo darse cuenta de cuánto había estado cargando y qué injustos habían sido todos al esperarlo. 6 meses habían pasado desde esa primera visita de protección infantil, y nada era perfecto, pero todo era diferente. Mamá sabía cómo hacer 5 cenas diferentes ahora, aunque fueran todas cosas simples como tacos y espagueti. Los niños hacían su propia ropa y tareas sin nadie parado sobre ellos. Estaba tomando clases que realmente quería y haciendo amigos que no conocían toda mi historia. Mamá nunca ganaría premios de crianza, pero realmente estaba intentando por primera vez en sus vidas. Mis hermanos habían aprendido a funcionar como adolescentes normales, en lugar de esperar que alguien más hiciera todo. Y había aprendido que protegerme a mí misma no era egoísta, sino la cosa más necesaria que había hecho jamás por todos nosotros. Bueno, eso va a ser todo por hoy. Te hace parar y pensar en las cosas, ¿verdad? Aprecio que te hayas quedado y pasado por todo esto conmigo.